se oye desde el fondo, ¿no? ¿Algún problema? Aquí llega. Vale. Bueno, os queremos dar la bienvenida a todas las personas que habéis venido a esta charla, coloquio, conferencia. Queremos fundamentalmente que después de la intervención, ahora os presentaré, de los dos ponentes, haya un poco de tiempo o bastante tiempo para que las dudas que podáis tener pues se puedan plantear. Yo soy Jacinto Zulueta, soy el presidente de la Asociación Mácula Retina. Es una asociación que se creó hace pocos años, 4. No se escucha bien. Desde aquí atrás no se escucha bien. Lo que tenemos que hacer, por favor, para que se pueda oír, tenemos que estar en silencio. El local tiene unas buenas condiciones acústicas, pero a condición de que estemos en silencio. Os decía que la Asociación Mácula Retina, de la cual soy el presidente, se creó hace 4 años. Uno de nuestros objetivos, desde el principio, ha sido la investigación y fomentar la investigación. Somos una asociación que recoge un grupo de patologías, fundamentalmente de la mácula retina, y hemos estado colaborando desde el principio con investigadores del CABIMER, que es el Centro Andaluz de Biología Molecular y Regeneración. Tengo aquí conmigo al doctor Díaz Corrales y a la doctora de la Cerda Jaime. Ellos van a explicar, nos van a hablar de un proyecto que se viene desarrollando desde hace 4 años y que tiene relación con lo que sería la regeneración de las diferentes capas de la retina, si mal no me equivoco. Empezando por la primera, que sería el epitelio pigmentario de la retina. Sobre este tema se han hecho una serie de pruebas en los años anteriores, en animales pequeños y en animales grandes. Y en estos momentos la cuestión es hacer esas mismas pruebas, ellos lo explicarán de mejor manera de lo que estoy haciendo yo, de forma que a continuación pueda servir para hacer ensayos clínicos con humanos. Para nosotros, como pacientes, es el camino para que en un día, no muy lejano, esperamos, se pueda producir la regeneración de las diferentes capas de la retina y podamos volver a conseguir de nuevo recuperar la función, una parte o toda de la función visual. Gracias de nuevo a Fran Díaz Corrales y a Berta por estar aquí hoy con nosotros. Doy la palabra al doctor Díaz Corrales. Bueno, buenos días. Mi nombre, como ya lo ha dicho Jacinto, es Francisco, me conocen como Fran, ¿vale? Soy investigador de CABIMER y actualmente estoy dirigiendo el grupo de degeneración de la retina, ¿vale? Bueno, antes que todo quisiera darle las gracias a Jacinto y a Mácula Retina por la invitación, por estar acá, para explicarle un poco de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Quizás lo primero que quisiera comentarles es que la filosofía de nuestro grupo de investigación es tratar de integrar, ¿vale?, lo que estamos haciendo hoy, pacientes, científicos y oftalmólogos que están, ya tenéis por ahí, ¿vale? Como un solo grupo, ¿vale? La idea es que nosotros, como científicos, pues tenemos las herramientas para tratar de investigar acerca de ciertas patologías, ¿vale? En este caso, patologías degenerativas de la retina, como la degeneración macular asociada a la edad, ¿vale? Tenemos herramientas para tratar de diseñar terapias, algunas de ellas que pudieran tener éxito en el futuro, pero la función de las asociaciones de pacientes, sobre todo, es tratar de orientar esas investigaciones y darnos el apoyo, como decía Jacinto, ¿vale? No solo apoyo, digamos, de buscar dinero para financiación, porque nosotros también buscamos fuentes de financiación por diferentes partes, sino esto, de tratar de llevar la ciencia a los pacientes, que los pacientes puedan comprender lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio, que no lo vean como una cosa muy distante, ni que nos tengan a nosotros como si fuéramos unos superhéroes de Marvel, no, nada de eso, ¿vale? Sino estar muy cerca a los pacientes, porque así nosotros mismos nos retroalimentamos y conocemos cuáles son sus necesidades, ¿vale?
porque a veces nosotros nos podemos diseñar un proyecto de investigación muy puntero y tal, pero al final no resolvemos, ¿vale?, lo que a ustedes les interesa, ¿vale? Entonces, por eso es bueno tener esa simbiosis siempre entre paciente, oftalmólogo y científico. Igualmente, con la parte de los oftalmólogos, nosotros recibimos un feedback muy importante, que es lo que ellos también necesitan en la consulta. A veces ellos piensan, no, ojalá diseñáramos una herramienta para tratar de hacer un diagnóstico rápido de esta patología. Entonces, si nosotros tenemos esas herramientas, tratamos de analizar, observar la problemática y tratar de buscar una solución, ¿vale? Claro, nosotros podemos tener nuestras propias ideas, de decir, no, mira, a mí se me ocurre esto y esto, pero al final, el usuario final, que es el oftalmólogo y que es el paciente, pues ellos son los que tienen los problemas. Y nosotros estamos para tratar de solucionar o buscar una vía para solucionar esos problemas. Entonces esos problemas surgen de ustedes y de los oftalmólogos, ¿vale? Bueno, dicho eso, pues ya les voy a explicar un poco de lo que estamos haciendo actualmente en el laboratorio. Bueno, este laboratorio anteriormente estuvo dirigido por el doctor Shoni Bhattacharya, que es un oftalmólogo reconocido a nivel internacional. Él estaba dedicado sobre todo a la parte de genética, de investigación de mutaciones nuevas que desarrollaba en retinosis pigmentaria, y comenzó el grupo en el 2008. ¿Vale? Desde el 2008 pues, se empezó a integrar varios investigadores, entre ellos Berta, después me integré yo en el 2010. Y bueno, era un grupo bastante grande, sobre todo se hacía investigación enfocada a retinosis. En aquel momento no hacíamos nada de degeneración macular. Y comenzamos ya a enfocarnos un poco en lo que era la terapia celular. Fue quizás una de las líneas primeras, ¿no?, que se abrió en el grupo, ¿vale? En aquel momento teníamos otro investigador principal, muy relevante y muy conocido en la parte de IPS, de producción de células pluripotentes, que ya Berta le explicará un poco de eso. Y se fue abriendo la línea de investigación celular, buscando esa terapia. Luego abrimos otra línea de investigación en terapia génica y así nos fuimos diversificando, ¿no? Tratar de buscar diferentes alternativas terapéuticas para la retinosis. Y aproximadamente a partir del 2011-2012 ya comenzamos a hacer un poco más de investigación con degeneración macular asociada a la edad, ¿no? Y ahora en nuestro grupo pues estamos principalmente enfocados en estas dos patologías, una la retinosis pigmentaria y otra la degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué hacemos? Principalmente tratamos de identificar mecanismos por los cuales se produce la degeneración, ¿vale?, de fotorreceptores o de RP, usando diferentes herramientas como de cultivo celular o herramientas con modelos animales, ¿vale? Usamos ratones, a veces dicen, no, pero bueno, hay mucha gente que defiende, que está en contra del uso de animales en investigación, y yo los comprendo perfectamente. Vemos que hay, cuando se rompen las normas de ética, pues eso trae problemas, pero en realidad la herramienta de usar ratones como modelo de enfermedad es muy útil para nosotros, ¿vale? Y eso es bueno que también la comunidad en general lo sepa, ¿vale? ¿Por qué utilizamos animales de investigación? Porque estos animales tienen mutaciones que producen degeneración de la retina, y en estos animales podemos investigar los mecanismos por los cuales se produce la degeneración de los fotorreceptores, o podemos estudiar algún nuevo tratamiento para ver si tenemos algún efecto protector, ¿vale? La otra herramienta de estudio que utilizamos en nuestro laboratorio son las células IPS, ¿vale? Les voy a mencionar por encima un poquillo, pero ya Berta va a profundizar en ese tema, como les dije. Las IPS son células que se obtienen a partir de células adultas, de nuestra piel o de la misma sangre, ¿vale? Estas células, a través de un proceso que llamamos de reprogramación celular, las convertimos en células embrionarias, como si fuera una célula embrionaria fetal, ¿vale? Las devolvemos atrás en el tiempo, ¿vale? Y una vez que esta célula de un adulto se ha convertido en una célula embrionaria, la podemos diferenciar a diferentes tipos de tejidos, y entre estos, pues, fotorreceptores o epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Entonces, esta herramienta de IPS o de células pluripotentes inducidas las utilizamos tanto como modelo de enfermedad, ¿vale?, o para hacer estudios también terapéuticos, ya sea para agregarles drogas a las células a ver cómo responden, o para hacer los trasplantes a nivel de ojos, que es lo que les va a comentar Berta más adelante. Y la otra línea de investigación que tenemos actualmente en el laboratorio, aparte de lo que es la terapia celular, aparte de lo que es terapia génica, es la de moléculas
medicamentos que puedan tener algún efecto neuroprotector a nivel de la retina, ¿vale? Actualmente estamos explorando moléculas que son derivadas de un compuesto muy conocido por todos ustedes, que quizás lo conocen, que es el resveratrol, ¿vale? El resveratrol se sabe que tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio muy importante, ¿vale? Y por eso hemos decidido trabajar con esta molécula. Su vía de acción es mucho más compleja de lo que usualmente se sabe del resveratrol, ¿vale? Pero en realidad tiene un efecto terapéutico. El problema con el resveratrol es que cómo se administra, porque tendríamos que administrar muchísimas dosis muy altas de este medicamento para tener algún efecto terapéutico. Entonces en eso estamos trabajando, tratar de diseñar unas moléculas que sean más fáciles de absorber, que lleguen más fácilmente al ojo, ¿vale? Para que puedan tener un efecto terapéutico. Pero hasta ahora hemos visto que sí, que estas moléculas pues tienen ciertos, no que producen nuevos fotorreceptores ni nada de eso, sino que retardan un poco la degeneración, ¿vale? Y la otra línea que se me había olvidado comentarles es la terapia génica, ¿vale? En la terapia génica, pues, ustedes saben, bueno, últimamente el éxito que está teniendo la terapia génica, sobre todo en retinosis pigmentaria, ¿vale? Ya que en la retinosis pigmentaria, a diferencia de la de MAE, ¿vale? En la retinosis pigmentaria una sola mutación causa el problema de los fotorreceptores, la degeneración. En la de MAE, pues, hay una cantidad de factores que están involucrados, tanto la predisposición esa genética por el polimorfismo de riesgo, como los factores ambientales, el envejecimiento. Entonces hay muchos más factores que interactúan para producir la enfermedad. Pero en cambio la retinosis es una mutación y produce el daño de los fotorreceptores. Por eso es quizás más fácil de tratar con terapia génica. Durante el año pasado pues ya se aprobó en Estados Unidos y también ahora en Europa lo que es la comercialización de un tratamiento de terapia génica para la retinosis y para el Leber causado por el gen RP65. Nosotros también hacemos parte de terapia génica en laboratorio, sobre todo hemos estado explorando para un gen que se llama PRPC31, ¿vale? Y actualmente también estamos, junto con Berta, haciendo la parte de edición génica, ¿vale? Esto con CRISPR, que quizás también habrán escuchado durante el año pasado, que se hizo muy famoso un artículo que se publicó sobre CRISPR para hacer edición génica, que también pues Berta les pudiera comentar un poquito sobre eso. Entonces, en conclusión, en nuestro laboratorio tenemos varias líneas de investigación que están enfocadas para el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades degenerativas que cursen con ceguera, ¿vale? Entre ellas, tanto terapia génica, terapia celular usando IPS, edición génica y moléculas pequeñas, ¿vale? Esas son quizás nuestras líneas principales. Y aparte, tenemos tratar de buscar nuevos biomarcadores para diagnóstico precoz y también la parte de prevención, ¿no? De tratar de cómo prevenir la pérdida de fotorreceptores. Y en estas dos partes, lo que es sobre todo la parte de buscar nuevos biomarcadores de enfermedad, pues en eso estamos en contacto muy directo con los hospitales, ¿vale? Nuestro grupo pues permanece en constante contacto, sobre todo con el servicio de oftalmología del Hospital Macarena. Tenemos a su representante el día de hoy. Por eso, por lo que les comentaba desde el principio, es bueno mantener esa interacción entre oftalmólogo, paciente e investigador. Bueno, no sé si quieren una pregunta, si tienen alguna pregunta ahora o la dejamos ya para el final. Yo tengo una pregunta. Ah, bueno, pues. El diagnóstico mío en concreto no pertenece ni a la retinosis pigmentaria ni a la degeneración ocular debido a la edad. El diagnóstico mío es desprendimiento de retina por una miopía magna. ¿Para eso hay algún tipo de esperanza? Bueno, ahí le puede comentar mejor en esa parte la doctora Ponte. Perdón, es sobre la miopía. Tiene un problema de miopía magna, ha tenido desprendimientos de retina y por eso ha quedado ciego. Entonces, quiere saber si actualmente hay un tratamiento para la miopía magna o para los desprendimientos de retina que le pudieran solucionar su problema. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que le pasó eso. ¿Ha sido una cosa actual o hace 20 años? Desde la fecha de bueno, yo perdí el primer ojo en el año 84 y el segundo derecho en el año 87. Claro, yo creo que el tema está relacionado con las técnicas que han evolucionado muchísimo. Normalmente la técnica de vitrectomía que se hace ahora mismo a ojo cerrado con 4
puertos de entrada y microcirugía al milímetro, la verdad es que ahora mismo gente que se quede ciega por desprendimiento de retina de cualquier origen, incluido traumatismo, que es lo más grave que puede haber en un ojo, es rarísimo, ¿sabes? Entonces probablemente el caso suyo, un miope magno con un desprendimiento de retina, hace 20 años, bueno, 80 y tanto, hace mucho tiempo, la técnica seguramente no sería la más adecuada. En ese caso sí que es verdad que ha evolucionado muchísimo, porque se están operando gente que yo recuerdo de hace 10, 15 años que ni siquiera se planteaba un paciente con una miopía magna, por ejemplo, operarla de glaucoma. Eso estaba descartado, ¿no? O sea, lo que sí es verdad, las técnicas de la mejoría, lo que se ha notado es que la técnica quirúrgica ha avanzado muchísimo, los sistemas de visualización también, los medicamentos que utilizamos dentro del ojo, que también son impensables hace 10 años, pues ahora mismo eso es lo que hacemos todos los días, poner pinchazos en el ojo con medicamentos y operar ojos que, de verdad le digo, que yo hace menos de 5 años, impensable, eran ojos que directamente se extirpaban y ya está, porque no había solución, y ahora mismo sí que hay solución. O sea, que lo que ha mejorado es la técnica quirúrgica, que tampoco es poca cosa. Pero solamente la técnica quirúrgica, digamos que los que estamos ya ciegos, no hay esperanza para nosotros de que algún día, debido a... Hombre, hay un proyecto de retina artificial, si es que lo que le falla es la retina, y la retina artificial es una de las cosas, de los grandes proyectos europeos y de los grandes mitos de la oftalmología que se puedan utilizar. En el caso de que hubiera esa posibilidad, si lo que usted tiene malo es la retina, es probable digamos que... el ojo biónico, Eso, o es una inyección de terapia de células madre, como yo escucho. Eso depende de cada paciente, lo que tenga sano todavía en su ojo. Un paciente que la retina a la que se le ha desprendido no se le ha pegado bien y se le ha muerto, probablemente sería lo mejor candidato a una retina artificial, o sea que siempre que tuviera el nervio óptico correcto, es que hay muchas cosas. Es que yo le voy a explicar mi caso. No podemos, yo creo que después, ¿no? Esas son cosas particulares, después lo hablamos, es que si no vamos a dejar... Un segundo. Yo diría que es mejor que hagamos las preguntas al final. De todas formas, vuelvo a insistir, de lo que estamos hablando hoy es de un primer paso de regeneración de la retina. El grupo tiene un proyecto que ha iniciado no hace mucho, que es dar un segundo paso y que es, digamos, la retina 3D, que seguramente ambos, tanto Berta como Fran, podrán explicar un poco en qué consistiría este segundo paso. Hoy estamos hablando del primero. De lo que intentamos transmitir, incluso como asociación de pacientes, es que hay que tener esperanza. Es decir, no hay ninguna realidad inmediata y ahora. Para alguna terapia génica sí. Pero para resolver, como decía aquí el compañero hace un momento, el problema individual de cada uno de nosotros, hay que tener esperanza y paciencia, pero hay que apostar también por la investigación. Hay que apostar porque se invierta en investigación y porque los investigadores tengan los medios suficientes como para ir resolviendo problemas. Porque el conocimiento, hay bastante conocimiento, hay mucho conocimiento. Nosotros pensamos que lo que falta en estos momentos es inversión, una fuerte inversión. Lo mismo que se está dando en otras patologías. Estamos resolviendo el problema más grave de todos, que es la muerte en muchas patologías. Pensamos que si se invierte y se esfuerza lo suficiente en investigar sobre temas de visión, podemos resolver muchos problemas. Quisiera dar la palabra ahora. Sí, pero yo me gustaría hacer un comentario, porque después se me va a olvidar. Sí, no vamos a volver atrás. Por ejemplo, estamos hablando de la erosión macular, pero asociada a la edad. Cuando no va asociada a la edad, en nuestro caso, pues, no es el día de hoy de lo que se va a hablar de ello. No lo sé. Y después, sí me gustaría, ya que creo que hay médicos aquí, ¿no? Porque la seguridad social no cubre las cosas del solo. Por ejemplo, lágrimas artificiales, la que menos te cuesta cerca de 10 euros. Y hay veces que no tengo para comprar porque las lágrimas están rabiando los ojos. Y yo creo que es una cosa que la seguridad social debería de cubrir un poquito más, igual que cubra otras enfermedades, o te mandan inflamatorios, o te mandan antibióticos, porque en la lista no hay nada. Bueno, si tienes suerte, un día vaya de urgencia y coja un médico allí que sea agradable, te dice, no, llévate esto, como me pasa a mí, uno me manda un gel y no me quiero ir más. A esto último le voy a responder yo. Sí. El problema que usted plantea es nuestro, desde las asociaciones de pacientes. Llevamos muchos años, hay muchas, que no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, tenemos situaciones sangrantes con respecto a temas
tema de discapacidad visual. Entre otras cosas porque hablamos de terminologías distintas. La discapacidad visual tiene muy poco reconocimiento a nivel de prestaciones y sobre todo a nivel de impuestos. Es decir, para muchas prótesis, etcétera, para nosotros una lente es una prótesis y sin embargo el IVA lo pagamos caro. Pues esto es un problema nuestro. Es decir, si nosotros no reivindicamos, no luchamos por, no se consigue nada. Pero esto excede, hoy estamos hablando de investigación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, y en cuanto a la primera pregunta, ¿vale? Bueno, el proyecto que llevamos ahora de células IPS, ¿vale? Va específicamente dirigido a patologías degenerativas de la retina que comiencen con degeneración del epitelio pigmentario, ¿vale? En ese caso podemos hablar de MAE, ¿vale? Y pudiéramos incluir también dentro de este grupo Stargardt, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, cada patología oftalmológica es una variedad tan grande que no podemos dirigir, no podemos hacer una terapia para cada una de ellas, ¿vale? Entonces, en este proyecto en el que le vamos a comentar ahora, pues va basado en eso, simplemente en hacer reemplazar el epitelio que degenera, el epitelio pigmentario de la retina, por células pluripotentes inducidas diferenciadas de epitelio pigmentario, y pudiera tener aplicación entre varias enfermedades que cursan con degeneración del RP. Principalmente pues podemos hablar de esas dos, ¿no? De MAE y de Stargardt. Se pudiera incluir incluso el BES, ¿vale? Dentro de estas patologías. Y con lo que comentaba Jacinto al principio sobre las preguntas de la miopía magna, pues otro proyecto que llevamos en el laboratorio es el diseño de eso, de una retina en 3D, ¿vale? Que cuente con todas las capas, que cuente tanto con el epitelio pigmentario, fotorreceptores y células bipolares, ¿vale? Este es un proyecto que se ha escrito junto con un grupo de investigadores a nivel europeo, ¿vale? De Italia, Alemania y Austria, ¿vale? Y bueno, esperemos que nos den la financiación, y si nos dan la financiación, pues este proyecto lo empezaríamos a partir del próximo año. La idea es eso, crear un tipo de biochip, ¿vale? Hecho con todas las capas de la retina. La idea de ese proyecto en un principio, ¿vale? Y esto es muy claro, y menos mal que Jacinto lo ha puntualizado muy bien, es utilizarlo primero como modelo de enfermedad, ¿vale? Porque estaríamos muy lejos de que esto tenga una aplicación en la clínica, ¿vale? Eso es una cosa que es muy importante que tengan claro, que muchas de estas terapias que actualmente estamos haciendo, ¿vale? Están en una fase muy preliminar, y esto, para que de alguna forma se materialice ya en un producto médico que se le pueda administrar a un paciente, eso pasa muchísimos años, ¿vale? No quiero que se lleven la impresión de que hay esperanza, por supuesto que sí, porque hay muchísima gente, no somos nosotros el único grupo que está investigando en patologías oftalmológicas. A nivel mundial hay miles de investigadores que están trabajando con estas enfermedades, y alguna terapia, pues ya estamos viendo que terapias avanzadas están surgiendo poco a poco en este tipo de patologías degenerativas de la retina. O sea que esperanza hay gente que está trabajando, hay dinero que se está poniendo en este tipo de investigaciones, lo que es cuestión de tiempo. Y en el caso de este biochip en especial, pues estamos hablando que si logramos empezar el proyecto el año que viene, pues en el desarrollo del chip y de las capas y todo tardaremos unos 3 o 4 o 5 años, y ya después de esos 3 o 4 años ya empezaríamos otro proyecto nuevo donde sí trataríamos de enfocarlo a una aplicación clínica, ¿vale? Entonces estamos hablando de un desarrollo que puede tardar hasta 8 o 10 años, ¿vale? La terapia génica ya va un poco más avanzada porque ya se están haciendo ensayos clínicos fase 3, ya hay medicamentos aprobados en terapia génica, ¿vale? Y en terapia celular, que es lo que le va a comentar Bertrand, en cuanto a nuestro proyecto de reemplazar el RP dañado en pacientes con DMAE, pues esto también va avanzado porque ya hay ensayos clínicos tanto en Estados Unidos, en Reino Unido y en Japón, ¿vale? Hay 3 ensayos clínicos grandes que están dando buenos resultados, y bueno, pues eso está un poco más adelantado que la parte de hacer el biochip completo, ¿vale? Bueno, entonces ya cualquier pregunta pues la dejamos para el final, ¿vale? Tiene la palabra de... Bueno, pues nada, primero gracias por vuestro interés en que os contemos lo que estamos haciendo en el laboratorio. Yo me voy a centrar más en un proyecto concreto. Mi compañero Fran ha dado una idea un poco general de distintos proyectos que estamos llevando, y
mismo que él ha comentado, es cierto que no todos los proyectos están igual de cercanos a llegar ya a una aplicación en los pacientes. En concreto, este que voy a comentar yo ahora es quizá uno de los que está cerca, relativamente cerca, y sobre todo por lo que él ha comentado, que esto es un esfuerzo de mucha gente en muchos laboratorios del mundo. Nosotros estamos intentando poner nuestra parte, pero hay otros laboratorios que se lleva ya un recorrido, y como es algo que a priori, por los resultados que se están teniendo hasta ahora, parece prometedor, la técnica parece segura, los resultados por lo menos no causan daño en los pacientes, sino que hasta ahora, en los pocos casos en los que se ha probado, parece que más o menos tiene un efecto que no es tóxico, o bien una cierta conservación de la visión y en algunos casos una mejoría, pues es algo que verdaderamente, al ser prometedor y ser seguro, está más cercano a una aplicación. Luego hay otras cosas que, como ha dicho Jacinto, están más lejos, pero que tenemos que tener pues esa visión un poco de futuro, es decir, son cosas por las que hay que apostar, porque requieren todavía mucha inversión, requieren años de estudio, muchas pruebas que hay que hacer, pero que está viéndose que la investigación, con tiempo y con inversión, en muchos casos está resolviendo problemas que hasta hace unos años pues parecían pues ciencia ficción, ¿no? Entonces hay que ser prudentes, pero también hay que ser realistas, y hay cosas que verdaderamente sí están más cerca de por lo menos poder proponerse a los pacientes, ¿no? En este caso, que sería lo que afecta a la terapia celular enfocada a aquellas enfermedades en las que la capa de células de la retina que degenera es el epitelio pigmentario, entre ellas la principal sería la degeneración macular asociada a la edad, en el sentido de que es una enfermedad que afecta a muchísimas personas, ¿no? Y además, a medida que aumenta la esperanza de vida en los países desarrollados, pues afecta a cada vez un mayor número de personas, ¿no? Afortunadamente, nuestra esperanza de vida es mayor, pero también es cierto que va a haber cada vez más personas que van a vivir más años con ese problema visual. Entonces, es un tema por el que merece la pena apostar en investigación. Entonces, yo voy a explicar primero brevemente un proyecto que hemos desarrollado en los últimos años con el apoyo imprescindible de la Asociación Macular Retina. Digamos, esa sería la primera fase de este proyecto, en el que hemos obtenido unos resultados preliminares prometedores con esta terapia celular, y luego voy a hablar un poco de cuál es nuestra propuesta para continuar con esta investigación, que queremos seguir adelante y que queremos dar el paso que nos queda antes de poder llegar a convertirlo en una solicitud de autorización para poder hacer un ensayo clínico. Todavía estamos en la fase preclínica. Entonces, el proyecto original, que se denominó DEMAE Cells, o sea, son células para la DEMAE, el principio fue un proyecto moderado en cuanto a la financiación, y a lo que pudimos dedicarnos fue a lo siguiente. Viendo un poco cómo estaba el campo de la investigación en ese momento, se estaban probando varias aproximaciones para poder sustituir las células que están dañadas en el fondo de la retina. Estas células, que no son las células con las que vemos, las células con las que vemos son los fotorreceptores. Los fotorreceptores se quedan apoyados dentro de lo que es la retina, al fondo de la retina, sobre esta capa de células que se llama epitelio pigmentario, y son unas células fundamentales para mantener a los fotorreceptores con vida. Les sirven un poco de soporte, les sirven para alimentarlos, para limpiar los productos de desecho. Digamos que cuando falla ese soporte, pues acaban muriendo los fotorreceptores, y eso es lo que produce al final la ceguera en las enfermedades como por ejemplo la DEMAE, ¿no? Entonces, es muy importante, pues en las enfermedades en las que lo primero que se va a morir a nivel celular es ese epitelio pigmentario, pues si podemos sustituir esas células que están dañadas por unas células nuevas, sanas, o que tengan todavía unos buenos años de vida, pues vamos a conseguir, esa es la hipótesis, ¿no?, digamos, de este trabajo, vamos a conseguir mantener con vida durante más tiempo esos fotorreceptores que están encima. Entonces, en ese momento nosotros empezamos el proyecto, no se sabía si
todavía no estaba muy claro si se podían coger esas células, que como ha dicho mi compañero Fran, nosotros podemos prepararlas en el laboratorio a partir de células de la sangre. Es un proceso largo, un proceso complejo, pero podemos conseguir llegar a tener ese epitelio pigmentario de la retina totalmente maduro, totalmente puro, digamos, no es una mezcla de distintos tipos de células, tenemos esas células nada más, y ahora podemos decidir cómo las queremos poner dentro de la retina. Podemos hacer una especie de inyección de células que están pues flotando en una suspensión, o podemos intentar ponerlas como realmente ellas están en el fondo de la retina, que es formando una capa de células como una hoja. Están en una monocapa tapizando el fondo de la retina. Entonces, no solamente nosotros empezamos a hacer también esas pruebas, pero otros grupos también, pues se vio que el tema de inyectar un montón de células no tiene un efecto tan beneficioso. Todos estos ensayos se hicieron, por supuesto, en ratón, que como ha dicho Fran, para nosotros es una herramienta indispensable para poder hacer todas estas investigaciones, porque evidentemente eso no lo vamos a hacer con un paciente. Entonces, bueno, pues sí se vio que el primer resultado que nosotros tuvimos de ahí es que, en consonancia con lo que otros grupos están haciendo también en otros laboratorios del mundo, es mucho más efectivo colocar las células, aunque es un poco más difícil desde el punto de vista quirúrgico, pero es mucho más efectivo colocarlas como ellas de verdad deben estar en el fondo de la retina, formando una capa, una especie de microparche que hay que preparar en el laboratorio y luego hay que ponerlo exactamente en el sitio en el que deben estar, justo debajo de los fotorreceptores. Entonces, bueno, pues con el desarrollo de este proyecto hicimos una serie de pruebas en ratón, que es el animal que tenemos más a mano y que es más fácil de manejar en el laboratorio, y todas esas pruebas nos dieron unos resultados bastante positivos en cuanto a que ese implante que habíamos preparado, en el que tuvimos que trabajar en colaboración con Larsen, que es un laboratorio que también depende de la Iniciativa Andaluza de Terapia Avanzada, que ellos prepararon pues lo que es una matriz, un soporte sobre el que poder colocar todas esas células en forma de implante, ¿no? Entonces construimos ese implante y luego lo probamos en ratón. Y todas las pruebas que hicimos pues fueron bastante positivas. Se podía colocar, el ojo de los animales no rechaza ese implante, no tiene un efecto adverso, no provoca ningún problema de salud en los animales, ni a nivel del ojo ni a nivel del animal completo. Y luego pues, lo tuvimos un tiempo en esos animales y verificamos que las células no se morían, que no se modificaban, que es una cosa que también puede pasar. Tú pones una célula, la implantas y ahora, claro, tú quieres que esa célula no se modifique, no pase a ser otra cosa que pueda ser a lo mejor peligrosa para el cuerpo o bien que pueda perder las propiedades que nosotros necesitamos. Nosotros queremos que se mantenga como epitelio pigmentario de la retina. Y bueno, todas esas pruebas fueron positivas. Una vez que superamos esa etapa en los ratones, lo siguiente que queríamos ver es si ese implante podría ser útil en un futuro para poder usarlo sobre pacientes. Necesitamos un modelo de animal grande en el que se pueda probar una cirugía tal como se hace en un paciente humano, con todo, como ha dicho Beatriz, todo ese sistema de cirugía de vitreoretina, con los mismos aparatos, con la misma sala de operaciones, todo igual, para que se vea si realmente eso, el día que se quiera aplicar sobre un paciente, es aplicable. Si ese parche de células que nosotros hemos fabricado, un cirujano lo puede manejar con el instrumental que tiene, lo puede colocar en el sitio adecuado y todo eso. Entonces, para eso necesitamos trabajar con cerdos. Lo que pasa es que el cerdo es un animal modelo que es muy caro. Porque, claro, no es lo mismo lo que te cuesta manejar, manipular, mantener con vida un ratón en un laboratorio que un cerdo. Un cerdo adulto es pues, caro de tener, de mantener con vida y todo. Entonces, bueno, esas pruebas las hicimos con la ayuda de los cirujanos del Hospital Virgen Macarena y del Centro de Cirugía Experimental y Avance, que está en Granada. También colaboró Bausch & Lomb, que nos dejó desinteresadamente el aparato de microcirugía. Y bueno, fue un trabajo de equipo muy bonito en el que participó mucha gente y que fue la verdad que tuvo éxito. Se probó ese implante en dos
animales, en 2 cerdos, un ojo se operó y el otro no. En ese trabajo, pues lo que pudimos mantener los animales con vida a poco tiempo, aproximadamente 4 semanas, porque es bastante caro mantenerlos con vida en ese animalario, y cuando se sacrificaron, pues estudiamos esos ojos que se habían implantado y efectivamente se vio igual que habíamos visto en los rayos. El implante se podía colocar, las células se mantenían con vida durante el tiempo que se tuvieron y no pasaban a ser otro tipo de células, seguían siendo el mismo tipo de células que nosotros habíamos visto. Y muy importante también, luego se estudió distintos tejidos de estos animales, si habían migrado esas células a otras partes del animal, un poco por verificar la seguridad, y se vio que no. Esas células se habían quedado donde se habían puesto. Bueno, entonces digamos que ahí terminó el proyecto. Nosotros, nuestras conclusiones de ese proyecto es que ese implante que nosotros estamos fabricando se puede hacer, es útil desde el punto de vista para mantener las células como nosotros queremos, se puede utilizar en cirugía, es seguro, no es tóxico, no causa inflamación. En los animales y los cerdos también se vio que no se les causó ningún daño con la operación, no tuvieron inflamación, no tuvieron rechazo, no tuvieron ningún problema en el resto del organismo ni en los ojos. Entonces, hemos conseguido verificar que es útil como implante, que es seguro, pero claro, quedan muchas preguntas todavía para resolver antes de poder decidir que merece la pena poner en riesgo a una persona para probar una terapia novedosa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Pues continuar este proyecto. Nosotros hemos elaborado una propuesta que hemos llamado de MyFace Fase 2 para intentar contestar todas las dudas que tenemos todavía y que el objetivo de ese proyecto, si lo llevamos a cabo, cuando lo terminemos, sea tener todas las respuestas, que sea todo sea mucho más sólido, mucho más claro, para poder pedir esa autorización a la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario para poder realizar un ensayo clínico, que es nuestro objetivo, ¿no? Trasladar todas nuestras verificaciones al final, en algún punto, a los pacientes, ¿no? Entonces, un poco someramente, os voy a contar por encima cuáles son nuestros objetivos. Nuestro objetivo fundamental en esta propuesta, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Pues queremos, por ejemplo, lo que no hemos podido verificar es si este implante tiene un efecto terapéutico. No hemos podido ver si realmente esas células que estamos poniendo servirían para que unos fotorreceptores que se iban a morir no se mueran, o para mantener con vida más tiempo unos fotorreceptores que estén en un ojo enfermo, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para poder saber eso? Pues necesitamos construir nosotros un modelo de enfermedad que no existe, porque uno de los problemas que tenemos muchas veces es que es verdad, los modelos animales no son muy útiles, pero muchas veces no tenemos el modelo que necesitamos. Entonces, no existe un animal que de forma natural, por una mutación genética que tenga lo que sea, desarrolle algo que se parezca mucho a la demanda. Necesitamos fabricar nosotros ese modelo de enfermedad. Bueno, pues hay no solo nosotros, hay otros laboratorios en el mundo que están trabajando, se encuentran con el mismo problema. Entonces, hay propuestas, se puede causar daño en esos ojos, bien con un agente tóxico, bien con láser dirigido, crear como si fuera más o menos una herida en ese tejido. Pues eso es lo que nosotros nos estamos proponiendo. Por supuesto, tenemos que resolver muchas cuestiones que nos van a pedir en la agencia a nivel del implante. Hay que fabricarlo en unas condiciones que se denominan buenas prácticas de laboratorio, que serían las mismas condiciones en las que tú tendrías que fabricar cualquier medicamento. Tienes que también tener las herramientas para hacer todas estas pruebas que queremos hacer. Una de las herramientas fundamentales es tener el modelo, es decir, unos animales en los que ese ojo tenga algo que se parezca mucho a la enfermedad. Queremos también, por ejemplo, desarrollar en colaboración con un ingeniero con el que ya hemos tenido contacto, que se dedica a hacer herramientas de microcirugía, un inyector para que la técnica quirúrgica no sea solo para superespecialistas, sino que
sea algo asequible, si en un día futuro se puede aplicar, pues sea más fácil y se pueda colocar ese implante en el fondo del ojo como algo medianamente de rutina. Entonces, esas serían las herramientas que queremos desarrollar. Un buen implante con todo muy claro, conforme nos lo va a pedir la agencia del medicamento, el modelo y el inyector. Y ahora, con esas herramientas, realizar la prueba. Ponerle el implante a los cerdos y evaluar si, imaginaros, ¿no? Hacemos una lesión que sería como una herida en el fondo del ojo. Entonces ahí vamos a tener una zona que va a estar muy dañada, una zona sana que está alrededor de la herida, pero hay una zona que nos interesa especialmente, que es la zona intermedia. O sea, una zona de transición, que es algo que se parece un poco a lo que ocurre cuando la enfermedad está progresando en un paciente, en el que todavía se pueden salvar muchas células que están ahí si ponemos el epitelio pigmentario debajo de sus fotorreceptores. Hay un epitelio dañado, pero hay fotorreceptores todavía vivos que podemos recuperar, que podemos rescatar. Entonces, ese es el objetivo, evaluar si verdaderamente nuestro implante sirve para rescatar esos fotorreceptores y que no degeneren. Y para eso, pues claro, hemos calculado un presupuesto elevado, aproximadamente 3 años de trabajo para hacerlo todo, lo que yo explicamos, desde las herramientas, poner a punto el modelo y todo, hacer las pruebas ya sobre el posible efecto terapéutico y tener al final un conjunto de datos suficientemente sólido y enfocado siempre a lo que nos van a pedir en la Agencia Española del Medicamento para poder ir con solidez a hacer una solicitud cuando terminemos con todo. Es cierto que es un proyecto largo, es un proyecto costoso, pero es un proyecto que tiene muy buenas perspectivas. Igual que es verdad que hay que ser prudente, hay que ser también conscientes de que esto es algo que se está desarrollando, no exactamente igual, pero proyectos similares, con unos planteamientos parecidos y unos objetivos parecidos se están desarrollando, como comentaba Frank, en otros laboratorios en otros países del mundo, o en Estados Unidos, en el Reino Unido, y los resultados preliminares que se están obteniendo, tanto en animales como en pacientes, hasta ahora pues son prometedores. Y bueno, nosotros tenemos mucha esperanza de que podemos también aportar y llegar a un buen resultado final. Por mi parte, pues nada, estamos abiertos a las preguntas que quieras hacer. Esa parte de célula regeneraría toda la retina, provocada bien por miopía magna que por otra causa, ¿no? Este en concreto del que yo estoy hablando, este parche, la retina tiene varias capas. En ese aspecto se parece un poco al cerebro, ¿no? El cerebro tiene como muchas capas de células, ¿no? Entonces, el epitelio pigmentario de la retina es sobre lo que nosotros estamos trabajando, es la última capa. Sobre el epitelio están las células que permiten la visión, las células sensibles a la luz, que son los fotorreceptores. Entonces, si no te queda ningún receptor funcionando, ningún receptor vivo, realmente el epitelio pigmentario de la retina de por sí solo no va a permitir la visión. Para eso, como ha dicho Beatriz, hay otras opciones. O sea, cuando el tema de las enfermedades degenerativas de la visión tiene varias etapas y la verdad es que para cada etapa se están desarrollando distintos enfoques terapéuticos. Entonces, cuando es en una etapa muy inicial, pues se puede abordar la enfermedad para evitar la degeneración. Cuando tienes una degeneración, pero no muy grave, puedes proteger a esas células o intentar, como decimos, en una fase, en una zona de transición donde todavía quedan células que no queremos que se pierdan, hay un resto de visión, preservarlo. Pero si ya en una zona donde no hay células que puedan ser sensibles a la luz, ahí
Hay, por supuesto, opciones, aparte de la visión artificial, hay otras opciones que nosotros, particularmente ahora mismo, estamos trabajando en el laboratorio, que por ejemplo la autogenética, que sería, bueno, tú puedes intentar transformar unas células que en principio no serían sensibles a la luz, porque no lo son, pero que están ahí, se pueden modificar de manera externa, metiéndole, digamos, unos genes artificiales para que puedan ser sensibles a la luz, ¿vale? Pero... Te quiero explicar mi problema. Sí. Yo tengo una miopía magna, no tengo de desprendimiento, pero tengo retina, atrofia en la retina y alguna otra cosa. No sé qué es lo que le iría bien a mi problema. Si eso por lo que veo no, ¿verdad? Este tipo vamos a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos este proyecto tan concreto que yo he contado, es un proyecto que está muy orientado a ese tipo celular, pero siempre tenemos esa idea de ir un poco más allá. Entonces ya tenemos... Perdón, tengo visión lateral. Claro, nosotros tenemos la idea de que hay muchos pacientes que con esta terapia que nosotros estamos pensando no se beneficiarían, porque necesitan sustituir no solamente a lo mejor las células del epitelio pigmentario, sino también los fotorreceptores. Esto es algo en lo que se está trabajando, hay muchos laboratorios que están trabajando, nosotros también tenemos cosas que estamos queriendo probar, pero eso está mucho más lejos. O sea, está más en la fase de experimentación que en la fase de acercarse a hacer una terapia real en unos pocos años o hacer un ensayo clínico dentro de 3 o 4 años. O sea, se está trabajando, hay muchos laboratorios en el mundo que están intentando a esa terapia celular, digamos, donde tenemos una matriz, ese epitelio, encima lo ideal sería poderle poner esas células que se han muerto, esa retina. Pero eso tiene una complejidad que ahora mismo no sería seguro ni recomendable dar el paso hacia la clínica. O sea, eso le queda todavía, llegará con absoluta seguridad, porque al ritmo al que se está viendo que todo avanza, llegará, pero eso está más lejos. ¿Sabe en qué lugar está? Eso todavía está en fase muy experimental. De hecho, cuando se llega a ensayar algo en humanos es porque previamente ya se ha visto un éxito muy claro ensayando en animales lo que sea querido hacer. En el caso de la sustitución del epitelio pigmentario se ha visto un éxito muy claro en animales y por eso ahora ya hay varios sitios en el mundo, y aquí llegará pronto también probablemente, en los que ya se puede querer dar el paso hacia pacientes. En el caso de la retina completa, está todavía en fase muy experimental. Todavía no se ha conseguido en animales unos resultados suficientemente claros, un éxito que merezca la pena arriesgarse a hacer ese tipo de terapias tan experimentales en humanos. O sea, eso con el tiempo pues, probablemente llegará, pero no está ahora mismo cerca de un ensayo Y clínico. ahora quiero decir, ¿cómo se eligen a las personas para hacer un ensayo clínico ya con humanos? Eso se define, sí, eso se define, depende del objetivo del estudio. Eso se define en el objetivo del estudio. Imagínate qué quiere decir. Bueno, para pacientes con degeneración macular en grado tal, a ver si esa terapia es útil, y entonces a lo mejor pues se decide pues, que el oftalmólogo vea que tiene esa degeneración macular en ese estado, que no tenga a lo mejor otras enfermedades graves que puedan confundir los efectos positivos o negativos. O sea, ya eso es lo que define el estudio, lo que se quiera saber con ese estudio. Sobre ensayos clínicos, la Junta de Andalucía tiene un portal, ahora no recuerdo el nombre, donde cualquier persona se puede apuntar voluntariamente explicando cuál es su patología. Me parece que hay que dar algún dato más como historia clínica, etc. Y luego, si de departamentos clínicos que estén buscando en ese momento personas para un ensayo clínico, se ponen en contacto para hacer peticiones de personas que se presten voluntarios. Generalmente eso suele pasar cuando son enfermedades raras, donde hay pocos pacientes donde elegir. Pero de todas formas,
cualquier persona se puede apuntar voluntariamente en este portal y inscribirse. Yo sí me presto. ¿Sí? Perdón, ¿es serio esto? ¿Eh? ¿Es serio? Es de la Junta de Andalucía. Es oficial. Yo tenía dos preguntas, una para cada uno. ¿Vale? Bueno, la primera más o menos yo creo que me la respondió ya, ahora la aplicación que la ha dado aquí a esta mujer, ¿vale? Que al fin y al cabo este proyecto, de lo que, según he estado yo escuchando, de lo que se trata es de un poco como mantener la visión que hay ahora mismo, no de reproducirla, ¿no? Con esas células pigmentarias de la primera capa, ¿no? Porque al fin y al cabo con lo que se ve son con las células fotorreceptoras, ¿no? Bueno, te puedo hacer un comentario y es que los tejidos de todo el cuerpo tienen una cierta capacidad de regenerarse. O sea, en todos nuestros tejidos hay algunas células, digamos, que están normalmente, digamos, como dormidas, ¿no? Y que son las que sirven para regenerar a lo largo de la vida los daños que se van produciendo. Unos tejidos tienen más capacidad de regenerar, por ejemplo, la piel, ¿no? Tú te haces un arañón y se te cura, ¿no? El cerebro a lo mejor un poquito menos, la retina también un poquito menos, pero un poquito menos o bastante menos no quiere decir que no tengan nada de capacidad de regenerarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que depende mucho del estado del paciente. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que además los datos que hay todavía, como esto hace poco que se está empezando a hacer ensayos clínicos, pues los datos son poquitos, muy poquitos casos. Entonces, en un ensayo que se está haciendo con una célula, digamos, parecido a lo que nosotros queremos hacer, con 4 pacientes, solamente lo han probado y solamente el que más tiempo lleva evaluado lleva 1 año. Y luego hay otro que lleva a lo mejor 3 o 4 meses. Lo que ahora mismo hay, digamos, de lo que hay informes de este ensayo, por ejemplo, que se está haciendo en Estados Unidos, pues de estos 4 pacientes en los que se ha hecho el trasplante de solamente esta capa de epitelio pigmentario, han trasplantado un ojo y el otro lo han dejado como control, digamos, ¿no? Entonces, el ojo que no han tratado, pues ha seguido su declive natural que se espera, en el que se va perdiendo poco a poco la visión. En los ojos tratados, en los 4 pacientes, estamos hablando de algo que es muy poco significativo, porque son muy poquitos números. O sea, si tú quieres hacer una estadística con eso, imposible, pero bueno, te da una idea, ¿no? 2 de los pacientes no tienen mejoría, solamente se ve que no empeoran a la misma velocidad que empeora el ojo de al lado. Y otros 2 pacientes, pues sí parece que han tenido mejoría, uno de ellos bastante mejoría. Entonces, eso a nivel científico nosotros no podemos saber nada, estamos hablando de casos particulares. Puede ser que en ese paciente tenía en ese momento una ventana de oportunidad en la que ese trasplante le ha sido especialmente beneficioso, porque tenía bastante capacidad de sus propias células que quedaban ahí durmientes aprovechen el tener esa base sobre la que desarrollar de nuevo a lo mejor unos fotorreceptores y ha habido esa mejoría en la visión. Pero no podemos decir que ese sea el objetivo de la terapia. Habrá pacientes que mejorarán la visión, otros que a lo mejor simplemente se lentecerá el proceso degenerativo o se detendrá. Bueno, depende del paciente, puede quedarse igual, puede... Bueno, que al fin y al cabo una cosita de eso rapidito. Cuando se hacen este tipo de ensayos clínicos, ¿vale? Pues se buscan siempre, se trata al paciente que tiene el ojo peor, ¿vale? Usualmente se escoge el ojo o que está ya completamente ciego o que está a punto de estar legalmente ciego, ¿vale? ¿Por qué? Porque se busca eso. Primero, sobre todo, seguridad, ¿vale? Que al hacer un tipo de prueba de ensayo sea seguro que no produzca un efecto tóxico, que no produzca una inflamación severa que haya que sacarle el ojo al paciente. Entonces se busca sobre todo seguridad y por eso son pacientes que están ya con una visión prácticamente completamente ciegos, ¿vale? El hecho de que algunos pacientes mejoren un poco más que otros depende mucho del área de necrosis, en caso de la DMAE. O sea, en la DMAE, la atrofia geográfica, pues tenemos el centro de la lesión, donde ya ahí no hay ni fotorreceptores, ni epitelio pigmentario, ni nada, pero siempre en la periferia, ¿vale? Quedan algunos pequeños conos, ¿vale? Están atróficos, pero que todavía están vivos, ¿vale? Y es posiblemente que al meter el epitelio pigmentario
El epitelio pigmentario, claro, no es un fotorreceptor, pero es una célula fundamental para mantener vivos a los fotorreceptores, ¿vale? Secreta una cantidad de factores que hacen que los fotorreceptores se mantengan vivos y funcionando, ¿vale? Entonces, si ese paciente en particular, que sí mejoró un poco de la agudeza visual, posiblemente en esa área, en el borde de la lesión, aún tenía algunos fotorreceptores que aún no estaban muertos, pero estaban ya muy atróficos, pero que al ponerle este epitelio pigmentario que empieza a aportarle una serie de factores de crecimiento a los fotorreceptores, pues estos comienzan a responder nuevamente. Sí, eso, pero que la idea es de intentar como un poco mantener los fotorreceptores para que se mantengan. Exacto. Ya depende de cada paciente, ese fotorreceptor o se mantendrá o incluso podrá recuperar algo que tenga al lado cerca, según yo creo que a medida que estas terapias vayan avanzando, y si son efectivas, digamos, en estos estadios de un paciente muy avanzado, pues ya en ensayos clínicos, en otra fase de los ensayos clínicos, ya se utiliza un grupo mayor de pacientes, ya con una estratificación clínica diferente, se hacen diferentes dosis, se va ampliando, entonces ya no es ese paciente terminal, sino ya se pueden empezar a reclutar pacientes con menos pérdida de agudeza visual, y ya ahí quizás sí puedas ver un efecto o simplemente de que mantiene la agudeza visual, no deja que caiga, como comentaba Berta, o que efectivamente de pronto esos pacientes comienzan a recuperar. ¿Vale? Pero eso es algo que todavía no se sabe. En principio la idea es como mantener o dar más vida a lo que hay. Exactamente. Es lo que se trata de este proyecto. Sí. Y por otro lado, lo que has comentado antes del tema de molecular que están trabajando en el proyecto de Mancan, que ahora mismo sea proyecto, es como se busca entender como sacar un medicamento, no ya una intervención quirúrgica como ella ha comentado, sino sacar como un medicamento a que mantenga lo que queda de visión del paciente. Exactamente, sí. En eso estamos investigando con estas moléculas que les comenté, que son moléculas sencillas derivadas del resveratrol, ¿vale? El problema del resveratrol es que hay que darlo a dosis muy altas para que pueda tener algún efecto terapéutico. Entonces, nosotros tenemos una colaboración junto con el Instituto López Nieira de Granada, ¿vale? Hay el doctor Juan Carlos Morales, un químico de allá, ha modificado esta molécula base, ¿vale? Para hacerla más soluble, más biodisponible, y es la que estamos probando en nuestros modelos animales. Hasta ahora hemos visto que sí, que en los modelos de degeneración retiniana, sobre todo los de retinosis pigmentaria, esa progresión de pérdida de fotorreceptores se detiene. No completamente, pero sí se ralentiza un poco, ¿vale? El proceso degenerativo. En el caso de los pacientes con retinosis, pues estaría muy indicado, porque ustedes saben que la retinosis es una enfermedad que se inicia aproximadamente en la adolescencia, comienzan los primeros síntomas, empieza la pérdida de los bastones y luego los conos, y hay una progresión de varios años, ¿vale? Esto permitiría en esos pacientes, ¿vale?, darle algún tipo de medicación neuroprotectora que evite que ese proceso degenerativo vaya muy rápido, sino enlentecerlo un poco, ¿vale? En eso estamos enfocados con este tipo de medicamentos. Y hay otro que estamos viendo que posiblemente tenga algún efecto para la edema húmedo, ¿vale? Porque parece que regula la producción del VEGF, del factor de crecimiento vascular endotelial. Es algo que estamos viendo recientemente y esperamos tratar de comprobarlo el año que viene. Serían dos proyectos, sí. Uno para retinosis pigmentaria y otro posiblemente para edema húmedo. De lo que ya conocemos para el tema de que esos fotorreceptores, los que queden, no se vayan degenerando rápido. Lo que conocemos ahora mismo, como las vitaminas que hay, que toman los pacientes, que puede ayudar. Ahora mismo todo es proyecto. Sí, todo es de evitar la progresión tan rápida de la enfermedad. Ahora, en otra fase, que es lo que es el reemplazo, ¿vale?, ya de, por lo menos, epitelio pigmentario o fotorreceptores, el reemplazo de fotorreceptores todavía está un poco lejos. Hay estudios que se están haciendo de terapia esta optocinética, que lo que busca es convertir unas neuronas del ojo, ¿vale?, en fotorreceptores, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues la diferencia, digamos, de los fotorreceptores con otras neuronas, una de las diferencias fundamentales es que los fotorreceptores tienen ciertos pigmentos, ¿vale?, que responden a la luz, ¿vale?, y por eso se produce la respuesta. ¿Qué están haciendo muchos científicos a nivel internacional? Que cogen las mismas células del ojo, ¿vale?, del paciente, otro tipo de neuronas, y le
inyectan pues, a través de terapia génica para que estas células comiencen a producir un tipo de pigmento similar a la rodoxina, ¿vale? Para que sean sensibles a la luz también, ¿vale? Es algo que también pues, estás estudiando en esa línea, pero todavía Sí, que esto se está largo en el tiempo. le queda tiempo, sí. Gracias. Hablando de la retinosis pigmentaria, Hay una persona. Hola, buenos días. Ya había escuchado antes que si hay una terapia, no sé si una inyección intravítrea, creo que me parece escuchar, para la retinosis pigmentaria asociada al gen RP75. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos retinosis asociada al gen RP1. El hecho de que haya una terapia para el RP75 supone algún avance para los que tenemos RP1 o para el RP1 hay que empezar otra vez desde el principio. Y luego, claro, también preguntarme exactamente esa terapia en qué consiste, porque acabo de escuchar también decir que el avance con respecto a la regeneración de fotorreceptores está muy atrasado, entonces me parece un poco confuso el que haya un tratamiento para el RP75, pero que al mismo tiempo el tema de los fotorreceptores, no sé si el tratamiento realmente aquí afecta o que mejora. Bueno, en caso en el caso de la terapia génica, ¿vale? Para RP65, este gen, el RP65, se expresa principalmente en el epitelio pigmentario de la retina, no en los fotorreceptores, ¿vale? Secundariamente, cuando hay una mutación o una pérdida del RP, del epitelio pigmentario de la retina, degenera los fotorreceptores, ¿vale? Como les dije, el epitelio pigmentario de la retina sostiene vivo a los fotorreceptores, ¿vale? Una célula que hace, bueno, tiene muchas funciones, pero una de ellas es mantener el funcionamiento y la viabilidad de los fotorreceptores. Bueno, estos trabajos con RP65 se iniciaron en el año aproximadamente como en el 2005, ¿vale? En el 2008 se hizo el primer ensayo clínico y recién ahora es que estamos teniendo ya la aprobación para usarlo como medicamento, para que vean lo que tarda en desarrollarse algún tipo de terapia. Con relación a la retinosis pigmentaria, pues hay muchísimas genes que se están estudiando ahora, ¿vale? El tuyo en particular, no sé si hay algún grupo acá a nivel europeo que lo esté estudiando, pero ahí les quiero comentar que es muy importante, ¿vale? Una iniciativa que se está tomando a nivel de asociaciones de pacientes, de tratar de tener ese registro de pacientes con las diferentes mutaciones para poder decirle si hay algún ensayo clínico en Alemania o en Francia o en otro sitio, pues a nivel europeo se pueda tratar de notificarle a los pacientes qué tipo de ensayo clínico hay, ¿vale? Que puedan ser o no, que correspondan o no a la mutación que tienen, ¿vale? Ahora, la ventaja de que ya tenemos en estos momentos una terapia génica aprobada para RP65 es que las próximas terapias que vayan a surgir con otros genes, ¿vale? Pues se van a probar mucho más rápido, quizás, porque ya se ha comprobado que las inyecciones con los vectores estos virales, que son los que se usan, ¿vale? Aparentemente no tienen efectos tóxicos ni perjudiciales en los pacientes. El problema de estas terapias, y ustedes lo pueden saber, que son terapias pues, demasiado costosas, ¿vale? Estamos hablando del RP65, puede costar casi que $800,000 por el tratamiento, ¿vale? ¿Cómo lograr de que estos costos tan grandes se disminuyan? Pues en estos momentos es muy difícil, ¿no? Porque hay una terapia y ella ha marcado el precio, digamos, del mercado. Ahora yo espero que los gobiernos a nivel local vean esto y tomen alguna iniciativa para tratar de ofrecerles a todos los pacientes la posibilidad de tener acceso a este tipo de terapias avanzadas, porque al final van a llegar. O sea, van a ir llegando, hoy es el RP65, mañana podrá ser cualquier otra mutación, ¿vale? Pero no pueden llegar con este precio tan elevado porque ningún sistema sanitario va a poder cubrirlo, ni los pacientes tampoco. Entonces, yo espero que a través de las asociaciones de pacientes vayan analizando este problema, ¿vale? Porque va a ser un problema real para los sistemas de salud, ¿vale? Porque los pacientes van a demandar su terapia y el sistema público va a decir, bueno, podemos comprar, podemos pagar o no podemos pagar. Entonces es muy bueno
que ya tanto pacientes como los que toman las decisiones a nivel de los ministerios y de las consejerías de salud, pues vayan analizando qué va a ocurrir a futuro, ¿vale? Para prever que este tipo de terapias avanzadas va a llegar, pero este tipo de terapias avanzadas hay que hacerlas para uso global, ¿vale? No pueden quedar restringidas para un grupo pequeño de pacientes, ¿vale? Con respecto al tema de las enfermedades raras, es importante que se vayan formando, constituyendo centros de referencia a nivel regional inicialmente. En concreto, nosotros hemos sido impulsores de que la Consejería reconociese al Hospital Macarena, al Departamento de Oftalmología, como centro de referencia para enfermedades oculares raras. Es importante que los pacientes que tengáis enfermedades oculares raras estéis referenciados a este centro, porque significa que toda la información, estos centros entrarán en lo que se llama la Red Europea de Centros de Enfermedades Raras. Entonces, toda la información que llegue de fuera, de Europa, del mundo, vendrá a través de esta red. Todos los avances que se produzcan vendrán a través de esta red. Es importante que los datos de cada uno de vosotros estén registrados en este centro. Es fundamental. Entonces, luego otra cosa que también me queda una duda en las IPS, entonces entiendo que no se pueden transformar en fotorreceptores. Sí, sí, se pueden. Se pueden, vamos. No. Las células IPS se pueden transformar hasta donde se ha probado en cualquier tipo de célula porque se comportan como una célula embrionaria. Del embrión salen todas las células del cuerpo durante el desarrollo. Pues la célula IPS, que es más o menos equivalente a una célula embrionaria, también puede dar lugar a los fotorreceptores. En el laboratorio se pueden producir fotorreceptores a partir de células IPS. El problema es que para llevar esos fotorreceptores a una terapia tenemos que controlar el material que se está poniendo en ese ojo. Igual que el epitelio pigmentario de la retina es una célula que hasta ahora en la experiencia que tenemos en el laboratorio, cuando lo produces, lo diferencias a punto final y puedes conseguir tener un 100% de células de epitelio pigmentario de la retina en el que estás absolutamente seguro de que no vas a meter en ese ojo otras cosas que no controlas, sino que vas a poner solamente el tipo de célula que quieres y que es terapéutica en ese ojo. Con el tema de la diferenciación hacia fotorreceptores no estamos en ese punto. Es por lo que yo comentaba que queda más experimentación por hacer. No es que no se pueda hacer, se está haciendo, se pueden producir muchas células diferentes de la retina, no solo fotorreceptores. Hay otras enfermedades de la retina en las que a lo mejor el objetivo es la célula ganglionar. Todas esas células se pueden producir, pero se ha empezado por lo más sencillo, digamos, por lo que sale bien en el laboratorio. Vamos a llevarlo a la terapéutica. En el caso de los fotorreceptores todavía no tenemos el sistema lo suficientemente controlado como para poder coger esas células y tener una población pura de fotorreceptores y llevarlas a la retina. Se están haciendo incluso una cosa que para nosotros desde el punto de vista como científico es súper interesante, se están haciendo en el laboratorio retinas completas, lo que se llaman los organoides, ¿no? En las que en el laboratorio, durante un proceso bastante largo, consigues desarrollar una retina entera con todas sus capas. Pero ahora tenemos que averiguar si eso sirve o no sirve para ponerlo como herramienta terapéutica en un ojo que esté enfermo o solamente nos sirve como una herramienta de estudio. En esa fase está ahora mismo. O sea, de hecho, por eso es todo muy prometedor, porque tú dices, sí, en el laboratorio ahora mismo tú puedes hacer una retina completa con todas sus capas, pero tenemos que averiguar luego eso cómo se usa o si se puede utilizar para ponerlo en un ojo que tenga una degeneración. Nosotros también una compañera maestra de Campiner, y no sé si esa línea de investigación está funcionando todavía o no, pero ya hace un par de años nos contó que a través de vectores virales se podía introducir los fotorreceptores información, me imagino que a través de un sistema de edición genética.
investigaciones, eso no lo estamos desarrollando actualmente en el laboratorio. Bueno, quería comentar una cosita con la anterior pregunta y ahora te contesto esta. Como lo comentaba Berta, fotorreceptores se pueden producir, ¿vale?, a partir de IPS, y hay gente que está trabajando actualmente inyectando fotorreceptores a nivel de modelos animales, ¿vale?, pero se consiguen todos los grupos de investigación prácticamente con el mismo problema, ¿vale?, que es que los fotorreceptores se producen, los fotorreceptores se pueden inyectar, permanecen vivos, ¿vale? El problema es que no se conectan, ¿vale? Hay un problema de conexión con el resto de la retina. Ese es quizás el principal problema que están teniendo todos los investigadores que están haciendo terapia de reemplazo con fotorreceptores. Es una célula muy importante que es una neurona, pues se tiene que conectar con la neurona que sigue. Entonces el problema de lograr esa conexión sináptica está dando bastantes dolores de cabeza a muchos científicos a nivel internacional. Y con relación a tu segunda pregunta, hay ciertos animales, ¿vale?, como un pez que se estudia mucho en biología, que se llama el pez cebra, ¿vale?, es un pez pequeñito de rayas que quizás lo hayan visto ustedes en los acuarios. Este pez y otros peces tienen la particularidad de que cuando se le dañan los fotorreceptores, ¿vale?, por alguna razón, por químicos o por luz, hay unas células dentro de los mismos retinas que se llaman las células de Müller, ¿vale?, que pueden de alguna forma transformarse en fotorreceptores, ¿vale? Entonces, de hecho hay trabajos de investigación que están tratando de identificar esos genes, ¿vale?, que regulan esa transformación de esas células a fotorreceptores, para ver si a través de vectores virales, de estos vectores adeno-asociados, inyectarlos a nivel de la retina, a ver si es posible que en mamíferos, ¿vale?, este mecanismo de reparación que tienen los peces se pueda reproducir en mamíferos. Si se puede, pues sería ideal, ¿no?, lograr inyectar un gen que de alguna forma tus células de Müller, que no deberían estar afectadas, se transformen en fotorreceptores. Suena como ciencia ficción, pero es algo que ya se está tratando de investigar. Todavía no sé yo si hay trabajos con mamíferos, pero sé que en peces sí están tratando de identificar esos genes que producen la diferenciación de Müller a fotorreceptores. Yo quería saber si la retinosis serosa, por ejemplo, el otro tipo de retinosis podría ser beneficiable en la película La retinosis, pero serosa. Será retinopatía central serosa, ¿no? Serosa. Ella no me dice que ella tiene, o sea, retinosis pigmentaria, sino que es serosa. Y entonces, pues, no sé, desconozco, digamos, el ámbito. Claro, nosotros por lo que estamos enfocados ahora en la capa, digamos, del epitelio pigmentario, ¿no?, como les comentamos desde un principio, actualmente este tipo de proyectos que llevamos en curso, que le comentó la Berta, es sobre todo para degeneración macular, ¿vale?, y pudiéramos incluir Stargardt, ¿vale?, e incluso se pudiera incluir BES, ¿vale? Pero el caso de retinosis en este momento para hacer reemplazo de RP a través de IPS, pues no estaría dentro de este proyecto. Como le digo, bueno, hay muchísimos grupos a nivel europeo y a nivel internacional que están trabajando con diferentes patologías, ¿vale? Y por eso es importante de lo que les comentaba Jacinto, tratar de estar en esa base de datos para poder saber si hay algún tipo de estudio que le pudiera beneficiar en su caso en particular, ¿vale? Perdón, voy a poner por aquí la... Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hacer el enlace sindical entre la ciencia celestial y los pacientes y la realidad que nosotros nos encontramos, ¿vale? Entonces, por supuesto, la ventaja de todas estas reuniones es saber hasta qué punto estamos avanzando en la posibilidad de curar estas enfermedades que os digo que hace 5 o 10 años ni te planteaba. O sea, un paciente llegaba, tú lo diagnosticabas de una retinosis y por favor, si puede no venir más por aquí, será la impresión que tenéis todos, porque la sensación que tenemos los oftalmólogos es que todo lo que no podamos curar no nos corresponde. Entonces, lo hemos hablado muchas veces con Jacinto, que el caminito estrecho este que va desde la visión hasta los pacientes que no están completamente ciegos, ese camino es donde no hay ni nadie que os apoye, ni nadie que os dirija, ni nadie que os diga nada. O sea, tenéis una visión deficiente, no podéis afiliaros probablemente a la ONCE,
tampoco podemos hacer nada. Entonces, es verdad que ese es un campo de trabajo que tenemos, que afortunadamente, con la ayuda de vuestra asociación y con gente que ha tenido ganas de hacerlo, pues de verdad que hemos recorrido mucho. Yo pertenezco al Hospital Virgen Macarena, hemos trabajado mucho en el inicio de la unidad de distrofia. Al principio fue una cosa local, con 2 médicos, probablemente se vaya a convertir en una unidad de referencia de toda Andalucía, pero bueno, ya la otra parte de la necesidad de médicos, de espacio y tal, ya lucharemos en otras ocasiones. Eso es el proyecto, ¿vale? Lo que sí me gustaría es, más o menos, hacer como de traductor de lo que estamos hablando de la terapia y de las enfermedades de cada uno de vosotros, que es lo que os interesa saber. Aquí venimos cada uno a qué pasa con lo mío. Podríamos hacer otra sesión de esa también, que sería muy interesante. Sí, pues espera un momentito, yo después hablamos, ¿vale? Entonces, la idea que tenga, cuando yo le explico a los pacientes, cuando vienen a la unidad de distrofia o a cualquier tipo de consulta con enfermedades irreversibles, porque me preguntan, ¿yo me puedo trasplantar un ojo? ¿Yo puedo donarle el ojo a mi hijo? Y es verdad, hay gente que es una cosa de las preguntas que parecen tontería, pero es verdad que pregunta por qué no. La idea es que sepamos, el ojo es como un aparato de televisión, es una tele, ¿no? ¿Vale? Es la tele que registra las cosas, exactamente que una cámara de fotos, ¿vale? Tiene varias capas. La capa, la película de los que hacíamos fotos antes con el rollo de la película, es la retina. Y en este caso estamos hablando, para nosotros la retina es como el punto final. Cuando la retina se rompe es como si no existiera ya nada más. Y era como la frontera de lo que se podía arreglar, ¿no? También es verdad que las enfermedades del nervio óptico, que son cada vez más prevalentes, que cada vez diagnosticamos más y que cada vez estamos más interesados, también es la otra frontera. Porque tenemos que pensar que el ojo es como una cámara de fotos con todos sus instrumentos, con todos sus elementos. La retina es el rollo de la película y el epitelio pigmentario es la capa más importante. Perdón, ¿me oye? ¿Sigo? Sí, pero... es que estamos las manos levantadas. Bueno, entonces, la capa del epitelio pigmentario, ¿qué es? Yo cuando un paciente me pregunta por qué es tan importante, yo la imagen que se me viene a la cabeza es como la tierra de una maceta. Tú puedes tener los fotorreceptores más fantásticos del mundo, puedes tener 20 años y los receptores nuevos. Si la tierra de tu maceta, que es la que te alimenta, la que recoge tus desechos y la que está pendiente, es más o menos el lipasán de la retina, el epitelio pigmentario es la capa más importante probablemente. No se oye. Pero que los tapo. ¿Aquí mejor? Vale. No, lo que dice, aquí no. Vale, entonces, la capa del epitelio pigmentario es la... Sí. ¿El epitelio pigmentario es la mácula? No. La retina tiene 3 capas gordas, ¿vale? La mácula es la parte central de la retina con la que más se ve, ¿vale? Entonces, el epitelio pigmentario es quien alimenta, quien recoge los desechos, quien hace todas las transformaciones. Sin epitelio pigmentario no existe la retina, ¿vale? Entonces, estamos hablando de varios niveles. El tratamiento de todas estas enfermedades, por un lado, si el epitelio pigmentario es el que nosotros hemos identificado que es lo que está roto, lo que está estropeado, pues la idea nuestra sería reemplazar el epitelio pigmentario, pero en muchas ocasiones no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, se trata de varios mecanismos de acción, intentar restaurar la función de la retina. Entonces estamos hablando, por un lado, del resveratrol como un neuroprotector, más o menos, ¿no? Para que las plantitas que todavía no se nos han muerto, porque están todavía vivas, puedan sobrevivir, porque no sabemos exactamente hasta qué punto es importante no solamente que el epitelio pigmentario esté funcionando, sino el que haya factores de neuroprotección dentro del ojo. Y de hecho, esa es una de las grandes fronteras de la investigación en oftalmología, porque hay muchas enfermedades que son degenerativas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, los pacientes desarrollan una neuropatía que es muy parecida a otras neuropatías que tenemos en oftalmología, que no las tenemos clasificadas. Y de hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo es, por ejemplo, la unidad de distrofias nuestra, es ponerle etiqueta a enfermedades que estaban nombradas de otra manera y que nos hemos dado cuenta que son otra cosa. Entonces, tenemos ahora mismo, es verdad que son como un bombardeo de ideas, de enfermedades, de pacientes, de información que está muy avanzada y es verdad que nos hacemos un lío, incluso nosotros mismos muchas veces. Bueno, este paciente, ¿dónde lo clasifico? Con respecto al tema de la unidad de distrofia, es verdad que hemos intentado, empezamos con la retinosis pigmentaria, tenemos muchísima gente clasificada, muchísima gente ya con el estudio genético,
toda la bibliografía. Tenemos una base de datos que lo conocéis, que está, de hecho, hemos trabajado mucho durante estos años y tenemos registrado un montón más de pacientes, no solamente de retinosis, sino de muchísimas enfermedades que no estaban incluidas en las enfermedades raras de la retina y que estamos intentando clasificarlas. Entonces, esto es un trabajo de mucho tiempo, multidisciplinar. Necesitamos tener la genética, necesitamos tener las pruebas electrofisiológicas, necesitamos tener las pruebas de imagen. Es complicado, pero se va a conseguir y además, de hecho, hemos estado trabajando de forma precaria, pero hemos estado haciéndolo. Entonces, mi mensaje final, ¿qué es? Bueno, que el problema del ojo no es solamente una capa, es una cámara de fotos que se conecta con un cable al cerebro, que con lo que se ve es con el cerebro, esto es los receptores de las imágenes, pero nosotros vemos con el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que es una patología muchísimo más complicada que a lo mejor un problema en una pierna, ¿vale? Porque el problema no es el ojo el que se daña, sino que muchas veces es el cable que une con el cerebro, o incluso el cerebro mismo el que produce la atrofia. Entonces, es complicado, ¿vale? Es apasionante. A mí me parece que la cantidad de nuevas oportunidades que tenemos ahora mismo, los investigadores que hay ahora mismo, hay muchísimo interés en enfermedades que antes ni siquiera sabíamos cómo se llamaban. Entonces, ¿qué os pido como asociación? Que deis la lata, bueno, en esos expertos que mi amigo Jacinto, que deis la lata, que os hagáis visible, que exijáis, que el tema, la visión, el 80% de la información que tenemos del mundo y del aprendizaje es por la visión. Entonces, a lo mejor nosotros, no vamos a llegar a verlo completamente esto realizado, pero es verdad que yo creo que en la próxima generación habrá un montón de enfermedades que habrán desaparecido. Nadie pensaba hace 50 años, la gente se moría de tuberculosis todavía hace 60 años, acordaros, es una cosa, te daba tuberculosis y te moría. Ahora mismo, impensable que una persona se muera de tuberculosis en el primer mundo. Pues yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener con respecto a las enfermedades de la retina, de las enfermedades degenerativas, las enfermedades genéticas, la enfermedad de la miopía magna, todas estas cosas. Yo creo que vamos en el buen camino, pero tenemos que pelear. Las cosas, si no se pelean, la tarta está repartida y el trozo de tarta va a ser más grande o más pequeño según lo escuchen los que nos tienen que escuchar, ¿vale? Te voy a preguntar, ¿y de lo mío? Vamos a hacer una sesión monográfica. Yo quería, claro, porque lo que ha dicho la compañera es, todo el mundo queremos hoy venir aquí y el problema tiene arreglo y hacemos una entonces, no sé si de alguna forma, si asociándonos, si después de qué proyecto tirar la asociación de válvula, porque parece, si no sé si he escuchado que se va a abrir alguna consulta, qué proyecto hay, pues a lo mejor si nos asociamos, pues ya sí podremos recibir más cerca, ¿no? Decimos, mira, Francisco, pues tu problema tiene arreglo o no, y que hoy, lo que queremos todo el mundo es que nos den información si ponemos un PMO. Queremos agradecer la asistencia tanto de las personas que han venido a dar la charla, a la doctora Beatriz, al público, en un ambiente un poco frío quizá, eso sí, pero es nuestro, nos ha costado conseguirlo, lo tenemos que trabajar, lo tenemos que cultivar, lo tenemos que hacer más cálido, pero la calidez se consigue a través del esfuerzo humano, a través de las personas. ¿Le puedo hacer un comentario? Sí. Vamos a ver, el tema, yo lo voy a diagnosticar en concreto el desprendimiento del retina mío, cómo ha sido y cómo está la situación de cada uno de los sí, pero al final, eso ya nos lo ha explicado antes. No, pero no en detalle, creo que lo voy a comentar. Entonces, si no, es que es una pregunta muy seguida, digamos, en el ojo izquierdo, el nervio óptico lo tengo muerto, pero en el ojo derecho, después de 5 operaciones, se comprende que el nervio óptico me estará funcionando porque yo la luz del sol la distingo un poco, aunque no me valga en esa visión para ver bultos bicolores. Teniendo en cuenta ese poquito de luz solar natural, que es muy poca, pero que... Pero a ver, yo no soy médico, yo no soy oftalmólogo, yo soy un paciente como usted. Entonces yo no le puedo contestar a eso. Quisiera, pero no puedo. Entonces, lo que estaba explicando es que tenemos que hacer entre todos un gran esfuerzo para de todo lo que hemos estado aquí hablando se puedan ir haciendo realidades, no de golpe, poco a poco, como ha sucedido en estos 4 años. Para que preguntas como las suyas, y las de mucha gente que está aquí y que quizá no ha hablado, tenga una respuesta lo más rápidamente posible. Eso solo se puede conseguir a través de un
esfuerzo en investigación, un esfuerzo en que las asociaciones de pacientes tengamos la suficiente fuerza como para cuando llamemos a la puerta de la administración de aquí y las de allí y las de todas partes, nos hagan caso, porque realmente estamos trasladando un problema que afecta en España a 1,5 millones de personas aproximadamente. Es decir, no somos un colectivo pequeño en su conjunto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? De dos maneras. Dando a las asociaciones más fuerza. Eso lo pueden hacer únicamente las personas afectadas, asociándose. Esa es una. La segunda, nosotros vamos a desarrollar a partir de enero una serie de actividades para recaudar fondos. Estos fondos van a ser para la investigación, para el proyecto del que nos han hablado tanto Fran como Berta, como para otros. Es decir, tenemos que intentar erradicar la ceguera. Tenemos que luchar contra la ceguera. Tenemos que construir un proyecto para luchar contra la ceguera. Para esto hace falta que arranquemos dinero de las administraciones, pero también tenemos que enseñar a las administraciones que somos capaces de buscar dinero nosotros también. Y que cuando llamemos a la puerta, por lo menos llevemos el monedero algo lleno, para que ellos terminen de rellenar los bolsillos. Es fundamental, es importante. Yo creo que merece la pena, porque somos nosotros los que estamos en juego, no son otros. Es nuestra salud visual, es nuestra autonomía, es la capacidad para poder seguir desarrollándonos como seres humanos plenos. Entonces es una invitación que hacemos, dar más fuerza a la asociación. La asociación está para dar fuerza a la investigación, para pedir a las administraciones que tengan en cuenta cuáles son las necesidades sociosanitarias, no solo sanitarias de los pacientes, para todo eso. Así que gracias por haber venido. Os invitamos a colaborar a asociaros y colaborar con la asociación, y nosotros intentaremos que estas personas, que estos investigadores, tengan la máxima fuerza y capacidad posible para desarrollar su cometido, y que en los hospitales haya suficientes médicos como para atenderlos. Eso, muy importante.